The golden age of America begins right now. America first. The Honorable Donald John Trump. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. 继续回答好延安窑洞之问。Position. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. Будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. 两岸同胞血浓于水，祖国统一的历史大势不可阻挡。Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. ¿Qué es eso? Esos son bombas, ya. ¡Qué locura! We're going to run the country until such time. So we are going to run the country. Que o presidente americano não é xerife do mundo. Al gobierno actual del señor Trump no se le responde arrodillándonos. The declaration of intent of the deployment of those forces need to protect us. A la Constitución. Diplomacy must prevail. We need Greenland for national security. We have to have it. Nuestro planeta es por lo general un lugar tranquilo y amable, pero a veces las decisiones de los poderosos generan movimientos tectónicos que llegan hasta las comunidades más remotas. Esos movimientos se han acelerado desde el retorno de Donald Trump y la lucha de las grandes potencias por la hegemonía mundial emerge en diferentes lugares de la Tierra cada vez con más fuerza.
La dinamita rompe el silencio de los fiordos en una de las dos únicas minas activas en Groenlandia. Una remota mina a cielo abierto donde una empresa de capital canadiense extrae un mineral llamado anortosita. It's a mineral that can be very beneficial for green transition. Right now we are exporting our products for the e-glass production in Europe, US and Mexico. Entre sus clientes, productores de aerogeneradores y también la Agencia Espacial Europea o la NASA. European Space Agency as well as NASA has a strategy to have presence on the moon, so they are already in the preparation of various projects for that purpose. And with our anorthosite, they are actually in a position where they can test some of their equipment. Los sondeos realizados aquí han demostrado que Groenlandia tiene 22 de las 34 materias primas críticas designadas por la Unión Europea, entre ellos 3 de los mayores yacimientos de tierras raras del planeta. Son 17 elementos químicos que raramente se encuentran aislados. Se mezclan en la roca con otros minerales como el uranio, lo cual dificulta mucho su extracción y procesado. Pero, ¿qué importancia tienen esas tierras raras? Un teléfono móvil como este contiene hasta 50 metales, entre ellos esos elementos. El itrio, por ejemplo, o el europio son los responsables de los colores y el brillo de su pantalla. O el neodimio se utiliza para imanes de auriculares o altavoces y también de motores eléctricos o tecnología militar, desde los misiles Tomahawk a los cazas F-35. Pero llegar a esas enormes reservas de minerales críticos no es una tarea sencilla, porque Groenlandia es una tierra salvaje. There are no roads, so the only way that you can actually access our mine is by helicopter or in the open water season by boat. A pesar de la fiebre del oro desatada aquí, este sigue siendo un territorio inexplorado, inaccesible. Las pocas empresas que se han lanzado a extraer mineral se han encontrado con enormes dificultades, como el hielo que bloquea estos fiordos durante la mayor parte del año. We are permanently under Arctic conditions all year round, so that means that the weather can be unpredictable, it can be very cold, very windy. We are placed in a fjord 5 months a year, freezes in. That means that we cannot export our products 5 months out of the year. Tiene una ventaja, es que está inexplorada, así que todavía hay yacimientos que si estuvieran en otra parte del mundo ya estarían explotados, todavía es posible encontrarlos ahí, pero sí, es verdad, es inaccesible, no hay infraestructura, casi no hay carreteras, tienes que ir en helicóptero a todos lados o en navío, y pues eso, y si tienes una mina en la parte norte de la isla, pues tienes que estar preparado para acumular tu producción y exportarla apenas 1 o 2 meses al año cuando no hay hielo en el mar. Hay compañías activas en el oeste, en el este, un poco por los lados, pero sí, las tierras raras es en el sur. El territorio groenlandés libre de hielo equivale ya a una península ibérica y guarda 3 de los mayores yacimientos de tierras raras del mundo. Over the last 6 months, 8 months, we have seen an increase of interest because there have been a focus on critical materials and rare earth. Las tierras raras van en los motores eléctricos, que van en los coches eléctricos, van en las turbinas eólicas, para los molinos de viento, van en cantidad de cosas que son esenciales para la descarbonización. Pero procesar esos minerales es costoso y muy contaminante, con residuos radiactivos, y el monopolio mundial está en manos de China. Yo creo que Europa y Estados Unidos han dejado que los chinos lo hagan, que lo hacen más barato y no tiene que tener preocupaciones medioambientales. China, aunque solo tenga 30% de los recursos de tierras raras, explota 60%, pero procesa más del 90% de las tierras raras del mundo.
Así que incluso los americanos mandan su concentrado de tierras raras a China para lo procesar, porque tienen el know-how, tienen todo eso. If, for instance, Europe insists on keep on buying cheap minerals from China and China can dominate the markets, we will not be competitive. La ministra Naya Nathanielsen, responsable de las minas de Groenlandia, es la persona más perseguida por las grandes multinacionales mineras. Desde la sede del gobierno autónomo de Groenlandia, en Nuuk, planifica el futuro de los recursos naturales más deseados por las potencias mundiales. But my hope is that within the next 5 to 10 years, we will see 3 to 5 stable mines in operation. Mining is very slow business. You cannot get the green transition on a discount. It's gonna cost more than doing business as usual. Los socios preferentes de Groenlandia son Europa y Estados Unidos, pero Nathanielsen mira con desconfianza a Donald Trump. I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. I am offended by the rhetoric, but I'm also pragmatic, and I am able to zoom out and see what is this about. What I see America doing is to try to figure out where can we get the minerals we need. Where's the routes of commerce that is of interest to us? How do we secure our supply chains for American industries and people? The European Union is doing exactly the same, just under a different rhetoric. El interés por Groenlandia va más allá de la disputa por esos minerales esenciales para el desarrollo tecnológico. Las rutas marítimas que se van abriendo por el deshielo del Ártico hacen de la mayor isla del mundo un lugar estratégico también desde el punto de vista comercial y militar, a medio camino entre Rusia y Estados Unidos. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes hundieron muchos barcos aliados frente a las costas de Groenlandia. Desde entonces, Estados Unidos mantiene una base militar al norte de la isla. Hace 2 siglos, cuando los países latinoamericanos se independizaban de España o Portugal, el presidente estadounidense James Monroe estableció una política exterior clara: América para los americanos. Una democracia entendida como la verdad del pueblo panameño. Con el paso del tiempo, esa doctrina ha convertido el Caribe y Sudamérica en el patio trasero de Estados Unidos. Hoy, ante el avance de China, Trump reivindica la doctrina Monroe. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. ¿Qué es eso? ¡Esos son bombas, ya! Los bombardeos en Venezuela y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro marcan un punto de inflexión en la zona. Pero la auténtica joya de la corona del Caribe es Panamá. El Canal de Panamá siempre ha sido un punto estratégico a nivel mundial. Hoy en día, en el presente, tenemos alrededor y cerca del 5% del comercio mundial transitando por el Canal de Panamá. Esta obra de ingeniería única conecta el Pacífico y el Atlántico con una canalización de 82 kilómetros, gracias a un sistema de esclusas que elevan los barcos hasta un lago a 26 metros de altitud. Ahora tenemos buques en las nuevas esclusas que están cerca de 17,000 contenedores a bordo que pueden estar pagando sobre $1 millón. Pero ahora recuerden algo, suena bastante lo que están pagando, pero es alrededor de 1% de la carga que llevan. Este carguero está cruzando del Pacífico al Atlántico. Las compuertas de las esclusas se cierran para bajar el barco al siguiente nivel. Una vez expulsada el agua, la embarcación puede avanzar hasta la siguiente esclusa y se vuelven a cerrar las compuertas y así hasta llegar al nivel del mar.
Es una operación compleja que se repite 36 veces al día. En total, más de 13.000 buques cruzan el canal cada año. Llevan a bordo más del 5% de todo el comercio global. A estos buques le toma entre 8 a 10 horas cruzar el canal. Si comparamos eso con algún buque que desee transitar alrededor de Sudamérica, le podría estar tomando quizás alrededor de 2 semanas más de viaje, pagando 10 veces más de lo que paga aquí en el canal. El gobierno panameño ha gestionado el canal durante los últimos 25 años, desde que Estados Unidos le entregó su soberanía con el compromiso de mantenerse neutral. Pero, según Donald Trump, durante los últimos años, China se ha hecho con el control de esta infraestructura clave. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Mencionar que China tiene control. Eso es falso. Incluso los puertos que están controlados o estaban controlados por empresas chinas, la operación 100% del canal de Panamá es de los panameños. China continúa siendo un cliente, un usuario para el canal de Panamá, como lo es Estados Unidos, que está en primer lugar, como lo es Japón, Chile, México, pero las entradas del canal, hay puertos donde tenemos concesiones y ellos están manejando esas concesiones. Uno de esos puertos es el de Balboa, en la boca del canal que da al Pacífico. Ha sido gestionado por la empresa hongkonesa Hutchison desde que Panamá entró a formar parte de la nueva ruta de la seda china. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca y tras una visita de su secretario de Estado, el gobierno panameño ha retirado la concesión a la empresa china para entregársela al fondo de inversión estadounidense BlackRock. Si sacamos a las empresas que tienen algún capital chino o que tienen algunos accionistas chinos, quienes van a suplir o quienes pueden suplir son empresas de capital norteamericano. Estados Unidos quiere volver a esa época de cuasicolonia que era la República de Panamá, querer colonizar de maneras distintas a países que en el pasado fueron, digamos, que sus aliados y sus lugares de presencia militar, de control directo, y hoy en día están retomando esas prácticas que pensamos que ya estaban superadas. Mientras Estados Unidos despliega su poder militar en el Caribe y en el Pacífico, el acuerdo firmado por el presidente panameño José Raúl Mulino y Donald Trump permitirá por primera vez en este siglo la entrada de militares estadounidenses al país. Definitivamente que es un memorándum que fue suscrito a espaldas y en contra de la voluntad de la mayoría de los panameños. No aparece la palabra bases, sin embargo en la práctica, en el memorándum, se lee claramente de instalaciones que van a estar únicamente bajo el control de soldados norteamericanos. Incluso el gobierno panameño, sus instituciones, tienen que pedir autorización para poder entrar a esas instalaciones. Bases militares de Estados Unidos aquí en Panamá. No. Si el patio trasero de Estados Unidos es el Caribe, el de China es el Mar de China Meridional. Mientras el mundo mira a Ucrania y a Oriente Próximo, aquí se está produciendo un despliegue militar sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Pekín reclama el control de aguas territoriales de varios países, por su importancia estratégica para el comercio o la energía. Y todo ello ha llevado a la militarización silenciosa del Mar de China, incluidas las Islas Filipinas. En esta provincia de Zambales, los pescadores locales viven pendientes de la presencia de buques chinos en sus costas. Entre ellos se ha extendido una especie de leyenda. Muchos dicen haber visto a lo que llaman el Gran Monstruo, el mayor guardacostas de la Armada China. El buque, de 165 metros de eslora, fue avistado hace pocos días junto al islote de Capones, la zona donde Ricky ha pescado durante toda su vida. There are big monsters, I think
still there. Have you ever seen the big monster? Not in personal, but I just only look for Facebook. The big monster, they already passed by on the Capones area. Capones area is only very close here. They don't have authority whatsoever to encroach within the exclusive economic zone of the Philippines. El Comodoro Tarriela es la máxima autoridad de la Fuerza Naval del Guardacostas de Filipinas. Sus barcos se enfrentan a las patrulleras chinas cada vez con más frecuencia y cada vez más cerca de las costas filipinas. The Coast Guard vessels are actually harassing ordinary Filipino fishermen. Our objective is to expose the Chinese aggression, unlawful activities, and bullying tactics in the West Philippine Sea. 菲律宾3016船，这里是中国海警3305舰。 We're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. El atolón de Scarborough, en aguas territoriales filipinas y a casi 1000 kilómetros de Hong Kong, es uno de esos puntos calientes donde China podría estar planeando construir una base, según fuentes cercanas al propio gobierno de Pekín. Since I'm small, I hear already to my family or my relatives that they came from Scarborough to fish there. So that's why I already put in my mind that Scarborough Shoal is belong to the Philippines. Then after that, we just hear that already owned by Chinese. Desde la llegada al poder del hijo del dictador Ferdinand Marcos en 2022, la política exterior de Filipinas ha virado 180 grados. During the time of Duterte, it was like pro-China. The stance was more of acceding to what China wants. And then now, the Marcos administration is more leaning towards the U.S. and the allies like Japan. President Trump has suspended some of the military assistance in different countries, except only with Taiwan and the Philippines. El ejército de Estados Unidos actualmente tiene acceso a 9 bases militares filipinas. China denuncia las maniobras conjuntas con estadounidenses y japoneses en torno a Taiwán y Filipinas como una provocación. Aren't you worried that it could increase tension or a further, escalation? It is not us who's provoking China. They are the reason why tension is increasing. Not because we have alliance with the United States, not because we are deepening our security arrangement with any other countries in Europe or even Japan or Australia. The main aggressor here is the People's Republic of China. El barrio chino de Manila, el más antiguo del mundo, fue fundado en el siglo XVI, un ejemplo de lo profundas que son las raíces de la comunidad china en este país. Because China is under a communist rule, so it's very hard to live in China. So many of them become refugees going to the Philippines, and my father is one of them. Hay más de 1 millón de filipinos de origen chino. Para la gran mayoría, tener buenas relaciones con Pekín es una prioridad. I think only Asian can help Asian. If we will expect, let's say, the Europe or the Americans, of course, they will help themselves too. We respect and appreciate the Chinese friendship towards the country because, after all, there are many Chinese, Filipino Chinese. The U.S. will try to, let's say, encourage Philippines to fight them. I think that's not a good idea. Pero la tensión en estas aguas ya es una realidad, y muchos creen que este podría ser el escenario del primer choque entre las dos grandes potencias mundiales. We are peace-loving nation. We are not warmongering. We do not escalate the tension. There's some risk, but if this come to worst, we cannot do anything. El estrecho de Hormuz, entre Omán e Irán, es un lugar imprescindible para entender las invasiones y las guerras que han asolado el Golfo durante las últimas décadas.
Irán ha definido el estrecho de Hormuz como la yugular de la economía global, una vía crítica para el comercio de petróleo y gas en el mundo. Desde estas costas de Omán, el punto más cercano de Irán se encuentra a 39 kilómetros. La mayor parte transcurre por aguas territoriales iraníes y es paso obligado para la mayor parte de la producción petrolífera del Golfo Pérsico. Más del 20% del petróleo y una cuarta parte del gas natural licuado producido en el mundo pasa obligatoriamente por este estrecho. This is the legal line cruise for all the oil tanks passing in this Strait of Hormuz. La población de Hasab, en la costa de Omán, es la más cercana a Irán. Desde este punto se puede observar el paso continuo de petroleros y gaseros. We hear a little bit sound only in the midnight from the Iran. I think some home, something, I don't know. But nobody afraid here. We don't have any problem here. It's the Omani people. They don't scared also. La inestabilidad de Irán podría tener graves consecuencias en toda la región. Cuando en junio de 2025 Estados Unidos atacó Irán, el Parlamento de Teherán instó al gobierno a cerrar el estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. Esa declaración encendió todas las alarmas en el mundo. Because it's shallow water, they could use mines in the seabed. They could also use other strategies such as hassling some of the carriers that go through the strait, using military force, naval force. Even back then, I don't think anyone in the Gulf really thought that the Strait of Hormuz would be closed. Kepler, which is a shipping tracker, actually maintained that the risk of the Strait of Hormuz closing would be around 5%. So no one really thought, even at that time when that motion was passed, that it could actually be something that Iran would do. Desde la vecina Dubái, la capital económica del Golfo, los analistas que como Jennifer Nana siguen al minuto los movimientos del petróleo se esfuerzan en predecir el futuro de esas tensiones. Any disruption to the Strait of Hormuz, which keeps coming up in news, would have a very significant impact on the price of oil because it would result in supply disruptions. It would threaten security of supply for many major economies in the world. This is the most talked about geopolitical risk. So there will be a very significant impact on oil price. And why would that matter to the global economy? A high oil price means high inflation, high freight costs. It impacts almost every product and everything that we consume that comes through to us from a vessel through the seas. Pero ¿a quién le beneficiaría cerrar el estrecho? Grandes potencias como China dependen de las importaciones de petróleo del Golfo, también del iraní. Y la República Islámica no se puede permitir detenerlas. Closing the Strait of Hormuz would be shooting oneself in the foot because Iran relies on the strait to export most of its oil. Las tensiones geopolíticas han traído la militarización de la región, donde Estados Unidos sigue siendo la fuerza militar hegemónica. The US has a military base in Bahrain with the Fifth Fleet and significant military presence in the Middle East in many Gulf states. And any threats to close the Strait of Hormuz, if they're actually realized, would invite immediate US action. And Iran really does not wish to be drawn into a long-term conflict. You know that this area, this Strait of Hormuz over there, and there is already one of the Coast Guard is there, ship is there. There is the island full of military base. So everywhere is the military, army and police, Coast Guard, so they control this place. I mean, the US is a big cop in the region. Mientras Estados Unidos mantiene el dominio sobre Oriente Próximo, la partida se inclina a favor de China en el Pacífico Sur. Es una inmensidad inabarcable, por donde pasan rutas marítimas
cables submarinos y todo tipo de comercio entre Asia y el continente americano. Por eso, las islas que salpican el Océano Pacífico son bases y puntos logísticos necesarios para quien quiera dominar esas rutas, también para el dominio militar. Aquí, en el Pacífico Sur, se está dando uno de los mayores cambios geoestratégicos del mundo. Y este pequeño archipiélago, las Islas Salomón, donde se encuentra la isla de Guadalcanal, está en la línea del frente de esa batalla geopolítica. We're not used to Chinese flag even seen here in the capital. But 5 years now, going 6 years later, I think that is starting to change opinions, hearts and minds in terms of China can make a contribution to our development efforts as well. So that is very much welcome. We're just concerned about, myself, I'm very concerned about debt and Chinese debt. Peter Kenny Lorea Jr. es hijo del padre de la independencia de esta ex colonia británica. Ahora en la oposición es testigo del cambio de rumbo de su país. Desde su escaño en el Parlamento denuncia la falta de transparencia del acuerdo de seguridad firmado en 2022 con Pekín y que incluye la construcción de una estación de repostaje de barcos. What do you mean by replenishment? Does that mean some infrastructure that needs to be set up to replenish vessels? A military base? Yeah. Could it even mean a base? That's the interest for us to be some sort of a hub makes sense, in terms of those kinds of efforts. La isla de Guadalcanal fue escenario de la batalla que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Su huella sigue muy presente en el paisaje. La derrota de Japón frente a Estados Unidos comenzó en estas selvas. Casper colecciona los restos de la batalla que ha ido recogiendo durante los últimos años. Some students or some schools don't know better about their history. When they come in, you're just surprised to see those relics that have been displayed here, and they were shaking their head. Is this happened? Well, it's history. It's happened. It's happened on your ground. You see it, you touch it, you feel it. 80 años después, el legado de la Segunda Guerra Mundial sigue muy presente en esta isla. The war will not happen again in the Solomon. That is our expectation. We never want war, we never like it, because although we experience it, and we see the situation on the ground in the battle of 1942 and 1945 till 1945, and it brings more difficulties and challenges, more challenges for indigenous Solomon Islanders. So we don't want war anymore, but we want lasting peace. They say the war was turned here in this island of Guadalcanal, because I think from here it would have been an easy jump to Australia from the Solomon Islands. Our international airport was constructed by the Imperial Japanese Army at the time, then overtaken by the Americans, renamed to Henderson after one of their fighter pilots in the Battle of Midway. So all our infrastructure, including our roads, are very much linked towards that legacy of the war. There are 3 Pacific Island countries that are still listed as least developed by the United Nations categorization, but we are by far the biggest out of those 3 countries. So we have challenges with development. The USAID is really corrupt. I'll tell you, it's corrupt. It's incompetent, and it's really corrupt. It's just common sense. It's not draconian or radical. I think it's really just saying, let's look at each of these expenditures and say, is this actually in the best interest of the people? Tan pronto como tomó posesión de su cargo, Donald Trump firmó el desmantelamiento de USAID. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo era el mayor donante de ayuda humanitaria internacional. Aportaba el 42% de la financiación total. Ante el vacío dejado por Estados Unidos, China ha aprovechado la oportunidad. The Chinese help us very much by building our airport. Now it's international airport, and the road. For me myself, I see the road at Noro. Now it's very nice, very good, yeah. For so many years, we didn't see infrastructure changes here, but when China come in,
like we see some changes in terms of infrastructure development. I don't know what's the main intention to develop us, but for us as citizens, really, they make changes. Entre los planes de China está construir una nueva capital para las Islas Salomón. Decenas de trabajadores chinos viven en estos barracones, trabajan en un proyecto financiado por Pekín para construir en este lugar una ciudad de más de 1000 viviendas. And these 1,000 houses will be used for accommodate all those government servants, public servants. So all of them like police, like nurses, doctors, and all those person who is serving the government. We plan this another town for Chinatown. So maybe like all the Chinese activities in there. Yeah, some of us in the Solomon Islands don't want Chinese people to build many. They are developing their own country because we see them not helping Solomon Islands. They're just like chasing Solomon Islander people who are living in this country. And so it was not very helpful for this island, especially for those who are landowners from Guadalcanal. They are selling their land to them. Para llevar a cabo proyectos como este, las empresas chinas compran terrenos directamente a los jefes tribales. The land ownership in the Solomon Islands is tribally owned or customary owned. There is so much challenges that has been taking place in every tribe that the investors wants to go in. Sometimes they get the consent from few people who owns the land, but the majority of the people didn't sign up, didn't want in logging or mining, and so it has caused divisions within the tribal groups. Es el caso del poblado de Tanabasa, donde Jennifer y otros muchos vecinos reclaman que la empresa china devuelva las tierras compradas sin el consentimiento de la comunidad. Titing belum ifan lo other people garem land, ifan like him land should go back lo land owner. No, most of them coming from China, and not to criticize about the local skills. But you know that when people get lazy, everything can go wrong. Yeah. Or make him big stadium, yeah, for people Solomon. So while the stadium, they say, is a free gift for us, the fact that they're building 160 Huawei towers through a debt that we have to take out from China for Huawei to build those towers is a concern for me. Maybe we're paying for the stadium another way. Y así es como China va ocupando el lugar de Estados Unidos en el Pacífico Sur y expande su poder en el mundo, como lo ha hecho en otros lugares del planeta, sin estridencias, sin violencia, a través de acuerdos comerciales y de seguridad, con total discreción. Cuando las grandes potencias llaman a la puerta, nada ni nadie es ajeno al juego de poder. La incertidumbre y el miedo planean sobre quienes viven en las zonas en disputa. Es el caso de Groenlandia, donde el pueblo inuit reivindica una independencia que cada vez ve más lejos. Hay demasiados intereses en juego. So it's a game of like trying not to laugh and make a mistake, and she just lost. El canto de garganta inuit lo practican solo las mujeres y consiste en simular sonidos cotidianos o unidos a la naturaleza. Es una competición. Pierde quien se quede antes sin aliento o se ría.
una de tantas tradiciones prohibidas en el pasado por los misioneros y los colonos daneses. I want to have facial tattoos just like my mother, to show that I am Inuk, I am indigenous. Also, since I have gone through phases in life that makes me available to have them. Los jóvenes, como Abiyaya, quieren dejar atrás la losa del pasado colonial. I just don't see a reason to be connected to Denmark anymore. I do want to work with Denmark, just not to be under them. It's time to shine again. Inuit tattoos, Inuit traditional, Inuit stuff. Maybe it's, yeah. Because a lot of people, they really like, it's our culture, we should respect that. I hope one day Greenland will be independent so we can do our own things. We hope so, one day in the future. I'm not worried, but I don't want Trump to buy Greenland. We don't want him. No. Los inuit de Groenlandia recuperan sus tradiciones como una forma de autodefensa. Y en las calles de Panamá, las manifestaciones que reclaman la soberanía sobre el canal también toman fuerza. Al pueblo panameño le ha costado mucho tiempo mantener esta soberanía, mantener la postura que tenemos, recuperarnos de las acciones que ellos hicieron cuando nos invadieron con una excusa del Noriegato, cuando en realidad ellos vinieron acá, mataron a un montón de personas, dañaron al pueblo, nos perjudicaron, dejaron un montón de armas en el país y ahora nos vemos enfrentados a que el presidente ha firmado este acuerdo en el cual nos vemos completamente perjudicados como país. También se manifiestan los indígenas Kuna, con su llamativa bandera tribal al viento. Esta bandera es la bandera revolucionaria Kuna. ¿Cómo no? La bandera de la revolución Kuna surge en 1914, antes de la revolución Kuna, que fue en 1925. Pero mucha gente se confunde con la otra bandera, que salió en 1945, pero este fue antes. Eso simboliza el rojo, la sangre derramada, el amarillo, el dorado, que nosotros somos hombres de oro. Los Kuna viven entre Panamá y Colombia. Son un ejemplo de resistencia cultural. En su territorio autónomo gestionan sus propias leyes y mantienen sus tradiciones y su lengua. A pesar de los cambios que China ha traído a las Islas Salomón, la población local sigue viviendo de las maderas preciosas que crecen en sus selvas y también del mar y de la pesca. Igual que en las Islas Salomón, en el pueblo de pescadores de Hassab, en pleno estrecho de Hormuz, la prioridad de quienes viven del mar tampoco está en las grandes decisiones geopolíticas. Fish come a little bit less than before. Before, when we go fishing, we catch a lot of fish. 1 ton of the different kind of barracuda or tuna or other type of fish. But this time, now they catch a little bit, but very expensive. Okay, alhamdulillah. Very nice. الحمد لله الصيد متوفر وقريب، ما نروح مكان بعيد. زين نصيد احيانا نصيد الكينج فيش والكنعد بالكيبل، يزرعون في الكيبل بالخيط هذا. Sin embargo, la pesca no es la única actividad de este pueblo. Misteriosas lanchas rápidas pilotadas por encapuchados salen y entran en el puerto de Hassab a plena luz del día. Los empresarios como Abdul Fattah no quieren hablar de quiénes llevan esas embarcaciones clandestinas. How is your relationship with Iran? Because you're very close, right? Very close, yes, but we don't have any touch with them. This is below the governments in both
But locals, not any touch with the... But there's some kind of trade going on as well, right? That Iranis come here and with vegetables and... Maybe. Pero preguntando a un pescador como Yunis, se desvela lo que es un secreto a voces en el pueblo. صديق ما في بس إيراني everyday في تجارة مني تجارة مش خصب أغراض من الإمارات إلى مينا خصب ومينا خصب إلى إيران. Los contrabandistas iraníes transportan productos tecnológicos y de todo tipo provenientes de Dubái, saltándose el embargo contra Irán. Porque hasta en las fronteras más vigiladas y en las aguas más turbulentas siempre hay alguien que burla las normas impuestas e incluso saca beneficio de ellas. En un orden mundial cambiante, el peligro no viene solo de las grandes decisiones que se toman en los despachos de Washington o Pekín. Posicionarse en el tablero es cada vez más arriesgado y la interdependencia, que antes parecía proteger a los países pequeños, se vuelve ahora una amenaza. Panamá debe mantener una posición de neutralidad, de cooperación, de amistad con todos los países, con independencia de las posiciones políticas o ideológicas. But being a microstate, a very, very small community, all we've got is our voice. All we can do is say we insist on being able to develop our country on our own terms. We insist that everybody else respects our parliament, our government, and our decisions made in Greenland by Greenlanders. More than 60% of the global trade passes in the South China Sea. But I think this has something to do with the concern of everybody in Europe, because, as I said, our fight in the West Philippine Sea is not just a fight for our sovereignty. Now we have this competition that's here, geopolitical competition that's taking the oxygen off, I feel, where we should be looking into to developing the field and having our own policies in place and not being dictated by this competition that seems to be sucking all the oxygen out of the room here in the Solomon Islands and through the Solomons, the region. La geopolítica ha entrado en un terreno donde ya no sirven los mapas antiguos. El desarrollo de la inteligencia artificial, el poder de las grandes tecnológicas y la carrera armamentística escapan en gran medida a las decisiones de los dirigentes políticos. Todo ello en medio de una crisis climática que amenaza a todo el planeta por igual. But many of these countries have strategies to transform their economies. Saudi Arabia has Vision 2030, which is designed to move the economy away from oil. The UAE has plans which include nuclear. They have a nuclear power plant here. But I think that President Trump is just saying the quiet part out loud. What has really changed? The States, Denmark, other countries have had interest in Greenland for decades and decades and decades. This is not new. This is not a new situation. He's childish. He's annoying. I don't see a reason to invade a country when we clearly do not want to be a part of the 51 state of America. I myself have been in Alaska. I can see how they treat them up there. And I don't want Greenland to be a part of that. En la mitología inuit, las auroras boreales tienen un significado inquietante. Si silbas bajo ellas, dicen, atraerás la atención de los malos espíritus y bajarán a por ti. Es lo que los mayores cuentan a los niños para que no molesten. What would happen to you if you whistle during a northern light? My head would be taken and be played football with. Last year, my sister and brother, we were out walking at night. They were 6 and 3 or 4, and they weren't complying to my words. So I was like, look up there, there are northern lights. En Groenlandia, como en otros puntos calientes de la geopolítica mundial, esas leyendas cobran más sentido que nunca en estos tiempos inciertos. Los espíritus no son la única amenaza que viene del cielo y por si acaso, nadie se atreve a silbar bajo las auroras.